no quiero que se sienta nomás como parte, sino que es parte, porque Dios ha colocado a cada miembro, ¿verdad?, en su lugar como Él quiso. Él colocó mi mano derecha, colocó mi mano izquierda, colocó mis ojos, mis pies, todos mis miembros, que pueden ser miles, y todos trabajan unidos para que este cuerpo funcione a la perfección. Y nosotros como cuerpo de Cristo, todos aquellos que hemos sido bautizados, unidos al cuerpo de Cristo, venimos a ser parte y miembros de ese cuerpo, el cual Dios ha unido. Y queremos en esta mañana que usted, ¿verdad?, sea parte o que conozca su parte de la cual Dios lo ha colocado o lo ha llamado a usted para que usted pueda ser de edificación y así también pueda, ¿verdad?, ser parte y confirmación para los hermanos. Y también Dios lo ha colocado para que usted, ¿verdad?, perfeccione también a la iglesia. O sea, para eso Dios nos ha puesto, para perfección, para perfeccionar la iglesia. Con todos estos dones que Dios nos ha dado, la iglesia es perfeccionada, es afirmada por el poder de Dios. Y en esta mañana vamos a seguir hablando y no queremos parar, no queremos detenernos hasta que la iglesia sea confirmada, sea animada y sea perfeccionada, porque solamente así la iglesia o el cuerpo va a poder funcionar en la tierra. Y en esta mañana quiero que abra su Biblia conmigo. Ahí en Efesios 4:7 le hemos titulado, podemos decir, dio dones a los hombres, o podemos titularle la unidad del Espíritu. Y para que podamos estar unidos, ¿verdad?, solamente por el Espíritu de Dios. Y en esta mañana vamos a mirar y vamos a entender que cada uno de nosotros, los que hemos sido salvos y los que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos una parte que llevar a cabo, una función que Dios quiere que llevemos a cabo. Porque si mi mano derecha no trabaja o no quiere, imagínese, o mi izquierda o mi ojo, el cuerpo no estará caminando como debe de ser. Solo que yo quiero que usted entienda en esta mañana, ¿verdad?, que usted es una parte importante. Por más pequeño que sea el miembro, usted es un miembro importante dentro del cuerpo de Cristo. Solo que en esta mañana nos dice la palabra de Dios. De esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ponga la palabra gracia. Gracia quiere decir don, dádiva que Dios nos ha dado. A cada uno nos fue dada esta gracia. También esta gracia nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo. El verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Padre, en esta mañana te damos gracias porque podemos ser parte del cuerpo tuyo, Señor, que está funcionando en la tierra. Podemos ser parte del cuerpo de la iglesia, la cual tú has formado y tú has dado. Ahora queremos en esta mañana que cada uno de nosotros sepamos
que hemos recibido una gracia, un don, conforme a la medida del don de Cristo o conforme a la gracia de Cristo. Por lo cual, Señor, diste dones a los hombres para que la iglesia sea firmada o sea confirmada. Con estos dones vamos a poder, Señor, hacer funcionar el don que tú nos has dado. Te pido en esta mañana que, Señor, tú nos ayudes para poder entender que somos parte de este cuerpo y que somos parte de la familia que tú tienes sobre la tierra y sobre la iglesia. Ayúdanos para poder nosotros, Señor, ejercer ese don de gracia conforme a la medida de fe que tú has dado a cada uno de nosotros en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Luego pido a nuestro hermano Armando que si nos puede ayudar un poco. Puede sentarse. Estamos experimentando y viendo algo maravilloso en este tiempo. Me acuerdo que allá en el 1988, por ahí, 84, hubo un movimiento muy grande dentro de esta iglesia con mi pastor, donde él nos enseñaba que era necesario que la iglesia fuese llena del poder del Espíritu Santo. Y muchas personas, hermanos creyentes y hermanas, fueron llenas del poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y de ahí salieron algunos predicadores, de ahí salió su siervo también, el cual Dios llamó y me escogió para seguir en esta obra, la cual yo agradezco mucho a ese siervo, que sin cesar nos hablaba y nos decía que solamente con el poder de Dios podíamos llevar a cabo el llamado. Y lo creímos y lo recibimos. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Ahora, Pablo quiere recordarnos que cada uno en particular se nos dio la gracia. Él quiere recordar a la iglesia y quiere que la iglesia, hasta que no sepa y entienda lo que hemos recibido de Dios, porque a veces no entendemos y no sabemos qué es lo que hemos recibido de Dios. Y Pablo nos quiere recordar que cada uno en particular se nos dio gracia o la gracia conforme al don de Cristo o conforme a la gracia de Cristo. Pablo les llama dones de gracia, que es lo que vamos a estar viendo, o dones de la gracia de Cristo, o el don de Cristo podemos llamarle. Entonces usted, iglesia, tiene y se le ha dado gracia. Gracia es un don que Dios le ha dado a usted y que ha recibido de parte de Dios desde el momento que usted creyó y aceptó a Cristo. Dios lo bendijo y, como dicen los americanos, God have gifted you. En español no lo puedo traducir, pero se oye mejor en inglés.
Dios te ha bendecido, te ha dado un don, y Él quiere que usted sepa y entienda. Dice que subiendo a lo alto dio dones a los hombres. En Santiago 1:17 vamos a ver qué clase de don usted ha recibido o de dónde viene este don o esta dádiva que usted tiene. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, viene de lo alto, por eso es perfecto, porque es de Dios. Este desciende del Padre, o sea, lo que usted ha recibido viene del Padre de las luces, viene de arriba. Esto no es de la tierra. Dijo Pablo, esto no lo recibí yo de hombre ni por hombre, sino que Dios me lo dio. Diga, Dios me lo ha dado. ¿Y por qué es perfecto, hermano? Porque es de lo alto. Lo que usted ha recibido no es de la tierra, es de lo alto. Desciende del Padre de las luces. El don que Dios nos ha dado es perfecto, porque ha descendido de lo alto y viene del Padre de las luces. Lo que usted tiene y lo que yo tengo y lo que he recibido es de nuestro Padre. Dios nos ha dado a nosotros una dádiva, un don, para que yo y usted podamos ejercitar o llevar a cabo, ¿verdad?, la gracia o el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dentro de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Y para que la iglesia sea perfeccionada, tiene que ser don de lo alto, tiene que ser del Padre, tiene que ser dádiva de Dios. Entonces ya nos hemos dado cuenta que lo que hemos recibido es de arriba. Y Dios le ha dado conforme a la fe que usted tiene. Dios le ha otorgado a usted esto. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos esto. Esto de la iglesia no nomás es venir a la iglesia. No, Dios lo ha llamado con un propósito, y Dios le ha dado a usted algo, una gracia, un don, y lo ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos y que sepamos. En Romanos 12:3 nos dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo dice, se me fue dada una gracia que me es dada. Entonces yo quiero que usted entienda que Dios le ha dado a usted una gracia, como se la dio al apóstol Pablo. A cada cual que está en vosotros, también dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo, de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir, Pablo, que también a nosotros se nos fue dada esta gracia conforme a la medida de fe. Quiere decir que Dios le ha dado a usted esa fe para llevar a cabo ese don.
y le ha dado una medida. Y en esa medida, dice Pablo, funciona, trabaja, haz lo que tienes que hacer, porque Dios te ha repartido o nos ha repartido a cada uno esa medida de fe. O sea que unos tenemos fe y Dios nos dio un don, quizá a unos de sanidad. Tiene la fe esa persona para llevar a cabo ese don de sanidad. O sea que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Y en ese don y en esa medida de fe, dice el Señor que te repartió, dice, gloria a su nombre, ahí es donde debes de estar funcionando. Porque Dios te la dio y Dios la ha repartido. Y como aquí vemos muchos miembros, Dios ha repartido a cada miembro, ¿verdad? Y lo ha puesto en particular en el cuerpo para que funcione. Mire que mi mano izquierda no puede hacer lo que hace mi mano derecha. ¿Verdad que no? Mis pies no pueden hacer lo que hacen mis manos. O sea que cada quien, ¿verdad? Gloria a su nombre, funciona a la perfección. Y cada uno de nosotros, Pablo dice, se nos ha dado esa medida de fe. Aquí Pablo se está, ¿verdad?, refiriendo a su gracia que se le había dado a él. O sea, a su propia función en el cuerpo de Cristo. Así también Él nos está recordando a nosotros que, ¿verdad?, que no piensen de sí mismo más de lo que deben de pensar. Antes cada uno piense con buen juicio o con cordura. ¿Para qué fue llamado? Antes piense bien con buen juicio, no piense más, no haga más, sino lo que Dios lo ha puesto. Mi mano no hace más, no más lo que tiene que hacer. Mis ojos hacen su función y la hacen bien, bien. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, hacen lo que tienen que hacer. Dice Pablo, cada uno de nosotros debemos de funcionar en esta manera, conforme a la medida. Y cuando tú funcionas de esta manera, vas a poder ser de edificación al cuerpo de Cristo. Y vas a poder, ¿verdad?, funcionar de una manera especial. Y lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, que con buen juicio, o que cada uno haga o lleve a cabo su don, conforme a la gracia que ha recibido. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle cuál es mi función en el cuerpo, cuál es mi gracia, cuál es mi don, en el cual yo debo de estar funcionando. En Romanos 12:4 nos dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí vemos muchos miembros, ¿verdad que sí?, en el cuerpo de Cristo, empero todos los miembros no tienen la misma función o la misma operación. Diga, no todos los miembros tienen la misma función o tienen el mismo don o tienen la misma gracia, aunque todos, ¿verdad, hermano?, los dones son por un mismo espíritu, pero no todos tenemos la misma función. ¿Verdad que no? Mis oídos no tienen la función que tienen mis ojos, ni mis ojos tienen la misma función que tienen mis oídos. Entonces no todos, dice, tenemos la misma operación. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos? Quiere decirnos que cada uno de nosotros
si somos manos, hay que ser mano. Si somos ojo, hay que ser ojo. Si somos pies, hay que ser pies. Si somos corazón, hay que ser corazón. Así para poder funcionar bien en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo que así todos, ¿verdad?, no tenemos esa misma función. Y no todos los miembros tienen la misma función porque tenemos diferentes dones o diferentes funciones. Tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, el don que tenemos. Me acuerdo cuando comenzamos allá en aquellos años, estábamos buscando una persona que pudiera llevarnos en alabanza y adoración a Dios. Y le estábamos pidiendo a Dios que nos diera una persona que pudiera llevar a cabo la alabanza de la iglesia. Me acuerdo que pasó mi hija y pasó otro hermano y pasó el hermano Isael. Mi hija canta bien, pero el hermano Isael sobresalió. El hermano Isael, él nunca cantó, no sabía cantar, era tímido, pero yo creo que Dios le dio ese don, porque él nunca en su vida había cantado, y le dio esa gracia, y yo creo que está funcionando bien, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos son edificados por la alabanza y la adoración que hay aquí? ¿Cuántos son llenos y nos lleva a la presencia de Dios? Entonces yo creo que el hermano Isael, él se dio cuenta que ese era su don, su gracia. Y qué bonito es cuando nos damos cuenta en qué área podemos nosotros funcionar. Y yo creo que él se lo dio Dios. Y todavía me acuerdo el canto que cantó por primera vez. Pero que ahora él ha ejercitado ese don. Y entre más nosotros lo ejercitamos y nos damos cuenta, vamos a ser mejores. Y vamos a poder ser de más bendición sobre la iglesia. Y vamos a poder edificar la iglesia nosotros con el don que Dios nos ha dado. Pablo se le había dado la gracia de Cristo para ejercer el don espiritual que había recibido. Usted se le ha dado un don espiritual. Y usted lo tiene. A veces no nos damos cuenta que tenemos de parte de Dios. Pero tenemos un don especial. Quiero ponerle esto en su mente y en su corazón. Y con este don y con esta gracia, Pablo había llegado a ser ahora quien fue él. Ahí en 1 Corintios 15:10 quiero hablar un poco de esta gracia. Y Pablo decía, empero por la gracia o por el don, ¿de quién, hermano? De Dios, soy lo que soy. ¿Sabía usted que por esa gracia y por ese don, todos nosotros somos lo que somos? Él vino a ser el apóstol Pablo. Él vino a ser el apóstol de la gracia.
Él vino a ser un hombre que escribió 14 libros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque Él no tuvo en vano la gracia de Dios. Oh, la gracia de Dios, hermano, es un don de arriba. Y si nosotros logramos a entender que esto es de lo alto, es de arriba, vamos a poder ser de mucha bendición para la iglesia de Dios. Y Pablo dijo, soy lo que soy por esa gracia, por ese don. Dice, y no ha sido en vano para conmigo. Esto no fue en vano. O sea que lo que Dios dio, hermano, no es en vano. Si Dios te lo ha dado con un propósito. Dios te ha bendecido de lo alto, de arriba. Y yo quiero, ¿verdad?, que tú no pongas o no tengas en vano este don. Que tú debes de recibirlo. Porque no todos tienen el don de Dios. Ni todos tienen el favor de Dios. Ni la gracia de Dios. Pero que tú sí la has recibido. Y Dios te lo ha dado con un propósito. Y ese propósito es para que sea de bendición. ¿A quién? A la iglesia, a los hermanos. Y Pablo está diciendo, ¿verdad?, que él fue lo que fue. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Pero dice Pablo, pero no yo. Diga, pero no yo. Sino la gracia de Dios que fue conmigo. Déjeme decirle, hermano, si no fuera por el don y la gracia de Cristo, yo no estuviera aquí. Ni usted estuviera aquí tampoco. Pero le damos gracias a Dios por ese don inefable, por esa gracia que ha sido con nosotros. Esa gracia que fue con Pablo para venir a ser no nomás apóstol, sino también vino a ser un hombre, hermano, ¿verdad?, que constituyó iglesias y puso el fundamento, ¿verdad?, gloria a su nombre. Este hombre, hermano, con esa gracia y con ese don, llegó a ser un hombre muy reconocido dentro del cuerpo de Cristo. Un hombre que fue muy útil, un hombre que enseñó, un hombre que se dio a la iglesia, un hombre que edificó a la iglesia, un hombre, ¿verdad?, que fue el apóstol, gloria a su nombre, reconocido, ¿verdad?, por toda la iglesia hasta ahora. ¿Sabías que Dios te ha dado también a ti esa gracia? Todo depende de nosotros. ¿Qué tanto nosotros deseamos y queremos? Porque quiero decirle, conforme a la medida de fe, pero también dice la Biblia que Dios no da el Espíritu por medida. Dije, Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué tanto quieres? ¿Qué tanto deseas? Tienes la gracia. Tienes el don. Un cristiano puede tener más que un don. Entonces, por la gracia que le fue dada, vino a ser apóstol y predicador también de los gentiles, que somos nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Verdad que sí, hermanos? Oiga, qué gracia.
Ah, hermano, pero era el apóstol Pablo. Es el mismo Dios que le dio al apóstol, nos dio a nosotros también. Y nos ha dado. Entonces, por la gracia que recibió Pablo, vino a escribir todos estos libros. Y cómo ha edificado, y me ha edificado a mí, y ha edificado a usted, y le ha ayudado a usted, y a la iglesia, todos estos libros, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos han sido edificados, hermanos? Por esas cartas que Pablo escribió. Y Pablo le dice a Timoteo en 1:12, en primera de Timoteo, vamos a leer un poco más. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús. Él le daba gracias porque Él lo había fortalecido y lo había fortificado. A nuestro Señor Jesucristo, de que me tuvo por fiel. Dele gracias a Dios, que Dios lo ha levantado a usted y lo ha tenido por fiel. No porque somos perfectos fieles, sino por la fidelidad de Cristo. Me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. O sea que Dios lo puso, Dios lo llamó y Dios le dio esa gracia y ese don para que Pablo fuese ministro de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que Dios, a cada uno de nosotros, yo no sé qué Dios te ha dado, yo no sé para qué Dios te ha llamado, pero yo sé que Dios va a levantar de aquí ministros, va a levantar pastores, va a levantar evangelistas, va a levantar maestros que nos den la palabra de Dios. Aleluya. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios, gloria a su nombre, te ha llamado con un propósito. ¿Cuántos creen esto? Pero nos sigue diciendo el verso 13. Habiendo sido yo antes blasfemo. Dice Pablo, yo era un blasfemo. ¿Cuántos de nosotros éramos blasfemos, hermanos? Éramos malos, éramos perversos. Y perseguidor. Pablo se consideraba blasfemo, un pecado, ¿verdad? En que él, ¿verdad?, perseguía a la iglesia. Odiaba a los cristianos. Los encarcelaba. No los podía ver hablando de la palabra de Dios y los perseguía. Pablo era un religioso, era criado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, era irreprensible. Pablo sabía toda la ley, pero ¿sabe qué, hermano? Era nada más que un religioso, pero no tenía a Cristo. Así como nosotros éramos religiosos. Bueno, y decíamos tantas cosas de los cristianos, de las iglesias, ¿verdad que sí? Ahí el pastor nomás quiere quitarles el dinero. Pero Pablo era un perseguidor, un blasfemo, injuriador. Esto fue lo que fue Pablo, pero fui recibido a misericordia. Dice Pablo, porque lo hice con ignorancia, lo hice en incredulidad. Todo lo que nosotros hicimos en lo anterior, en lo antes de nuestra vida, lo hicimos en ignorancia, porque éramos incrédulos, porque no conocíamos el don de Dios, no conocíamos a Dios. Por eso la gente habla como habla. Y Pablo, ¿verdad?, dice, esto lo hice. El 14 nos dice, pero dice Pablo, aunque era un blasfemo, aunque era un injuriador, aunque era perseguidor,
aunque perseguía a la iglesia, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue más abundante. Aunque el pecado abunde, la gracia sobreabunda. Dije, la gracia sobreabunda. Le doy gracias a Dios por la gracia que Dios nos ha dado. Gloria a su nombre. Quiere decir que esto, hermano, abundante, dice, con la fe, fue más abundante. Entonces la gracia de Dios es abundante con fe. Dios nos ha dado ese don de gracia con fe, que es más abundante. Y ahora estamos aquí por su gracia. Estamos aquí porque tuvimos la fe, o Dios nos dio la fe para creer lo que el Señor nos había dado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero también con esa gracia, también se nos dio la medida de fe que Dios repartió a cada uno, y ahora tenemos gracia y fe. Tenemos el don y tenemos la fe para llevarlo a cabo. Dije, tenemos la fe para llevarlo a cabo. Dios nos ha dado la fe. Ahora esta clase de fe no es una fe salvadora, es una fe diferente. Es una medida de fe que cada creyente tiene, que Dios le ha dado o le ha repartido. Y créame lo que yo me gozo, y la iglesia se va a gozar cuando usted ejercite o haga ese don. Y le va a decir la gente, qué bonita gracia tiene, hermano. ¿Qué don le ha dado a usted? ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido con ello. Es una fe suficiente para ejercitar o para llevar a cabo el don que Dios, o el don que hemos recibido de parte de Dios. O sea que con el don Dios le dio la fe para que lo lleve a cabo. Y Dios le ha repartido a usted esta clase de fe para que usted lo haga. Y nadie lo va a hacer mejor que usted. Dije, nadie lo va a hacer mejor que usted. Por eso en Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Toda la iglesia. Y llegar a un conocimiento para que Dios nos ha dado a nosotros este don y esta fe. Para que todos lleguemos a la unidad. Quiere decir que vamos a estar unidos en fe. Y vamos a llegar a un conocimiento del Hijo de Dios. Para eso Dios nos ha dado la gracia y la fe. Para que el cuerpo llegue a su plenitud. Y para que el cuerpo llegue a unirse a un varón perfecto. Para eso Dios nos ha dado esa fe y esa gracia
para llegar a un varón perfecto, con ese don y con esa gracia, o con ese don o con esa fe, usted puede llegar a perfeccionarse. O puede perfeccionar la iglesia a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud. Para eso Dios nos ha dado esto, para llegar a una plenitud, para llegar a una unidad, gloria a su nombre. Y cuando llegamos a esa plenitud, es porque el cuerpo de Dios está funcionando, cada uno como es colocado en ese cuerpo. Y de esta manera podemos llegar a esa plenitud. ¿Para qué se nos dio esto? Para llegar a la plenitud. Usted puede llegar a la plenitud de Cristo por la gracia o el don que Dios había dado a cada uno de ellos o los creyentes. La iglesia se perfeccionaba en fe. ¿Para qué, hermano? Para perfeccionar la iglesia, para perfeccionar el cuerpo, para que el cuerpo funcione al 100, para que la iglesia sea perfeccionada, pero también en fe. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia, gloria a su nombre, sea bendecida. Cuando la iglesia es perfeccionada, entonces, hermano, el cuerpo estará funcionando a lo máximo. Que todos los dones, todos los miembros estarán funcionando. Y si hay una necesidad, o si viene alguien endemoniado o necesitado, aquí habrá alguien o habrá, ¿verdad?, un don que Dios tiene o una herramienta que Dios ha preparado para esa necesidad, para esa situación, para ese problema. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos también como herramienta. Un mecánico, ¿quién es aquí mecánico? Aquí está uno, allá está otro. Usted nomás tiene una sola herramienta. ¿Por qué no? Hay diferentes tipos de trabajo y hay diferentes tipos de herramientas que se utiliza para hacer mecánica. Y Dios nos tiene como una herramienta. Cuando Él necesita algo, Él lo agarra porque lo tiene ahí. Y usted debe de ser un vaso preparado, utilizado para la buena obra del Señor. Y nosotros debemos de estar preparados para cuando el Señor necesite al hermano Julano con esa gracia, con ese don. Ahí va a salir. ¿Para qué? Para llevar a cabo aquella necesidad o aquel problema o cualquiera sea la situación. Dios tiene preparado un vaso. ¿Para qué, hermano? Para los usos del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, con esa gracia, Dios nos ha dado también esa fe. Entonces, esa fe también es suficiente para ejercitar el don. En 2 de Tesalonicenses 1:11 y Pablo decía a los de Tesalónica: por lo cual asimismo
oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación o su llamamiento, o para lo cual fuiste llamado. E hincha, dice, de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Lo voy a leer aquí. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Porque esta es una obra en la cual Dios nos ha llamado, y Dios nos ha dado el don y nos ha dado la fe para hacerlo. Usted tiene la fe, ha creído que lo que Dios le ha dado a usted y lo ha llamado con un propósito, hermano. Estoy orando por ustedes. Estoy orando por la iglesia hoy más que nunca. Créamelo. Estoy orando más que nunca que esto no nomás sea un venir a la iglesia, sino que la iglesia piense más allá y entienda que Dios lo ha llamado con un propósito. No nomás para que se siente a la mejor, pero lo ha llamado con un propósito, ¿verdad? Y Dios pueda cumplir en cada uno de nosotros ese llamado, ese propósito, y que lo cumpla con fe, ¿verdad? Y con su poder. Porque lo que usted tiene, hermano, es poder de lo alto. Lo que Dios le ha dado a usted es poderoso. Y Dios lo va a cumplir con su poder. Créamelo. Que cuando yo comencé, dije, Señor, y cuando se me acabe la predicación, ¿qué voy a hacer? Me dice el Señor, no te preocupes, que yo estoy al cargo de todo. No te preocupes por lo que has de hacer, lo que has de pensar, porque Dios, hermano, hace más de lo que yo pienso, lo que yo creo. Y me acuerdo que le decía, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? Digo, no te preocupes, yo soy el que te he llamado, yo soy el que está encargado, yo no me muerdo las uñas, ni estoy preocupado, y tú no tienes por qué. Antes me las mordía y me las acababa todas. Pero ahora el Señor me dice, yo estoy encargado. Tú nomás predica la palabra de Dios. Tú haz la obra que tienes que hacer. Habla a la iglesia y yo me encargo de lo demás. Así es que, hermanos, no me sale más cana porque ya dejé de preocuparme. Ya me sacaron las que me tenían que sacar. Ya más blanco a lo mejor que sí se me pone, pero no, ya no más. Oramos siempre en Hebreos 11:33. Vamos a ver qué forma tomó la iglesia. Y qué, ¿verdad? Cómo los antiguos tuvieron una fe extraordinaria. Y que nosotros también debemos de tener esa fe con ese don. ¿Cuántos creen que Dios le ha dado a usted un don, una gracia? ¿Cuántos tienen la fe que sí lo pueden llevar a cabo con la gracia de Dios? Estos dicen que por fe ganaron reinos. Imagínense, hermano. Pablo vino a ser el apóstol por fe y por la gracia de Dios. Estos hombres eran héroes de la fe. Ellos tuvieron la fe
Y creyeron que Dios los había llamado con un propósito y tuvieron fe para ganar reinos. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! ¿Verdad que sí? Esto dice que obraron justicia. También alcanzaron las promesas por la fe. Con el don nos es dada la fe para hacer lo imposible, para llevar a cabo el don poderoso que Dios nos ha dado. ¿Qué don nos ha dado Dios? ¿Qué gracia? No sé, hermano, pero debe de ser una gracia, un don poderoso de parte de Dios. No sé si de aquí se levante un evangelista poderoso, donde miles y miles de personas van a venir a los pies de Cristo. Pero yo sé que Dios le ha dado a usted un don. Y me voy a gozar el día que lo mire ejecutando y haciendo este don, o ejerciendo este don en la iglesia. Porque no hay más gozo que un pastor mire y vea con sus propios ojos que Dios ha levantado hombres y mujeres llenos de gracia y de fe, para que sigan. ¿Quién será el que sigue aquí? No sé, pero Dios tiene preparado a alguien. Así como Dios preparó a José cuando Moisés, ¿verdad?, terminaba, Dios levantó un Josué, que también fue un hombre poderoso de fe. Y Dios va a levantar a alguien aquí. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero Dios sí sabe. ¿Será usted? ¿Será usted? No sé. Aquí hay muchos jóvenes, matrimonios. Y yo sé que Dios los ha llamado. Pero tiene que tener la fe para ser un conquistador. Ya Dios le dio el don, pero también Dios quiere que tenga la fe. Dice que estos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones. ¿Qué se dice de Daniel? Un hombre, ¿verdad?, que también fue un hombre de Dios. Pero también en el 34 nos dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. ¡Wow! Ellos se hicieron fuertes. Nosotros hemos recibido de parte de Dios esa gracia y esa fe. Esa fe, ¿verdad?, que vence al mundo. Es una fe victoriosa. Ellos se hicieron fuertes por la fe. Tuvieron fe, gloria a su nombre, que Dios los había llamado. Tuvieron fe que Dios les había dado el don de lo alto y ahora lo estaban ejercitando por la fe. Y dice que se hicieron fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Estos hombres se hicieron fuertes en batalla, hermano. La fe, gloria a su nombre, es algo que Dios nos ha dado. Cuando uno tiene fe y uno ejercita la fe, hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Y si tú has creído y tienes esa fe, vas a poder llevar a cabo el don que Dios te ha dado. Yo no sabía cómo, ni entendía cómo, porque
en mi humanidad y en su humanidad, siempre estamos pensando que no podemos, que es imposible. Bueno, esto no es de que tanto tú sepas, de que tanto intelectual tengas, o de que tanto, verdad, gloria a su nombre, tú estás preparado. Esto se trata de que, hermano, que Dios te ha otorgado y Dios te ha bendecido. Dice que estos hombres, hermanos, los discípulos, eran hombres sin letra, eran hombres del vulgo. Vamos a decir, gente que no había estudiado. Pero dice que los que estaban ahí, los grandes, con las señales que hacían y con las palabras que hablaban, sabían que habían estado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Denle un fuerte aplauso al nombre de Dios. Ellos se dieron cuenta que estos hombres habían sido llenos de gracia. Porque Pedro le decía, nosotros no podemos callar lo que Dios nos ha dado. Antes dice, vamos a obedecer más a Dios que a los hombres. Porque estos hombres estaban llenos de gracia y de fe. Ellos le dijeron, ya no hablen más, callen. Dice, no podemos callar. Cuando Dios te da algo, no puedes callar. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque es un don, porque es de arriba, porque es poder, porque es del Espíritu Santo, gloria a su nombre. Y lo que Dios nos ha dado, hermano, es algo poderoso. Nos sigue diciendo la palabra en los Hechos 16:5. Vamos a ver qué formación o hasta dónde llegó la iglesia con toda esta clase de dones o gracia que el Señor había dado en la iglesia primitiva. Dice que así que las iglesias eran confirmadas. No vamos a parar, hermano, y no voy a parar de hablar hasta que la iglesia sea confirmada o afirmada, en otras palabras. Dice que eran afirmadas, confirmadas, ¿en qué? En fe. Wow. Dice que las iglesias llegaron a ser confirmadas en fe. O se fortalecían en fe, o aumentaban en el número cada día. ¿Por qué aumentaba la iglesia todos los días los que habían de ser salvos? Porque había hombres y mujeres que estaban llenos de gracia y de fe. Y esto hacía que la iglesia se confirmase o se afirmara. Y con estos dones la iglesia crecía en número. ¿Qué es lo que va a hacer crecer la iglesia, hermano? Cuando yo y tú ejercemos el don, cuando yo y tú, gloria a su nombre, tenemos fe y hacemos lo que estos hombres hicieron, entonces la iglesia comienza a ser confirmada, animada en fe y a ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque la iglesia solamente puede ser perfeccionada por los dones de gracia. Y cuando dice perfeccionada, quiere decir que dentro de esa iglesia no iba a haber necesidad alguna, porque todas las necesidades que había en la iglesia primitiva
dice que gloria a su nombre, no había ningún necesitado en ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ahí estaban los dones, estaba la gracia de Dios, estaba la fe, y la iglesia estaba en el punto, ¿verdad?, que estaba confirmada, y todos los que venían, dice que todos los días se aumentaban, ¿verdad?, los que habían de ser salvos, y dice que crecía la iglesia en número todos los días. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? En Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, y confírmense en la fe. ¿Cuánto estamos arraigados, hermano? Bien enraizados. Y sobreedifíquense en Cristo Jesús. Y confírmense en la fe. ¿Cuántos estamos confirmados en la fe? ¿Cuántos de aquí tenemos la fe y estamos seguros que Dios nos ha llamado, nos ha escogido? Tenemos la fe, tenemos la certeza que Dios es el que ha hecho estas cosas en nosotros y nos las ha dado. Y aquí dice que afirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella. ¿Cuántos de nosotros estamos creciendo en la fe? Con hacimiento de gracias. Por eso la iglesia era confirmada y crecía en fe y se fortalecía por la gracia o el don que Dios había dado a cada uno de los creyentes. La iglesia se perfeccionaba en fe, y para perfeccionar también a los santos. Iglesia, Dios te ha llamado para perfección de los santos, para confirmación de los santos, para afirmar a los santos, para edificar a los santos de Dios. Eso es lo que Dios te ha llamado. Y así ellos, ¿verdad?, confirmaban. ¿Qué tan importante es esto? En los Hechos 15:40, ya vamos a terminar. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió y encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. El 41 dice, y anduvo la Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Dice que confirmaba a las iglesias. Era un tiempo donde la iglesia o las iglesias eran confirmadas. Y era un mover del Espíritu Santo, hermanos. Era el poder de Dios, porque había una fe completa. Había un creer. Había personas y hombres de Dios que confirmaban a los creyentes, a las iglesias. Dice que pasó por Siria y Cilicia, por estos lugares, para confirmar a las iglesias, para afirmarlas. Era maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque estos hombres eran enviados y tenían el don y tenían la gracia. En los Hechos 18:23 dice Pablo, después de pasar algún tiempo ahí, Pablo se fue a visitar por una de las congregaciones o de las iglesias de Galacia y de Frigia. Dice que se pasó una por una. Este hombre era un hombre también
que confirmaba. Dice que recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmaba a todos los discípulos. Wow, qué poderoso es esto, hermano. Los afirmaba. ¿Qué tan poderosa será una iglesia afirmada y confirmada en la fe? A todos los discípulos dice que los afirmaba y los animaba. ¿En qué, hermano? En la fe. Cuando la iglesia llegue a su plenitud o llegue a su confirmación, imagínese usted lo que va a pasar, lo que va a suceder. Cuando todos estemos unidos en fe, imagínese usted, hermano. Y aquí dice que él confirmaba a todos los discípulos. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios nos ha escogido? Para esto. Para que usted sea parte de este movimiento. Para que usted sea parte de la bendición. Para que usted sea parte de esos dones espirituales. Para que usted sea parte de las grandezas, de los prodigios, de los milagros, de las señales, del poder de Dios, gloria a su nombre, manifestado sobre la iglesia, sobre los discípulos, sobre los hermanos, sobre todos los que estamos aquí, gloria a su nombre. Yo quiero ser parte de esta bendición, ¿verdad? Que Dios va a derramar sobre los discípulos, sobre la iglesia y sobre todos nosotros, gloria a su nombre. En 1 Corintios 1:7, Pablo decía: de tal manera que nada os falte en ningún don, que no falte, que no falte aquí, hermano, que todos podamos llevar a cabo el don, que no haya necesidad aquí de ningún don ya, que no nos falte ningún don. Pablo decía también en otra parte: quiero visitarlos y quiero ir con ustedes para impartirles un don espiritual. Wow. Entonces, hermanos, que nada os falte. La iglesia ahorita está necesitada de muchos dones. Ahí están. Usted es parte de ello. ¿Está dispuesto a ser parte de ello? Qué bueno. Entonces Dios lo ha llamado a usted para que usted sea parte. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nada os falte en esta iglesia, en ningún don, hasta la venida de Jesucristo. Mientras que el Señor no venga, necesitamos estos dones. Mientras que el Señor no aparezca, nosotros vamos a tener que ejercer ese don. Y en esta mañana Dios quiere que usted y yo llevemos a cabo este don para que la iglesia sea edificada o sea perfeccionada. En esta mañana, que todos nosotros, a ver, levante su mano, ¿cuántos son del cuerpo de Cristo? ¿O cuántos han sido salvos? A ver, levante su mano todos. Casi todos. Casi todos, ¿verdad que sí? Póngase de pie. Y en esta mañana vamos a pedirle
al Espíritu de Dios. A ver, si usted dice que usted es del cuerpo y usted levantó su mano, entonces ya es tiempo de que usted vaya descubriendo cuál es su función. Si no sabe, tiene que pedirle a Dios. Y en esta mañana le quiero pedir a todos aquellos que quieran descubrir el don de Dios o la gracia de Dios que Dios le ha dado a usted. Y aquellos que no han sido también bautizados con el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas también, Dios quiere bautizarlo. Y aquellos que no han sido salvos, también Dios quiere salvarlo y quiere unirlo al cuerpo de Cristo. Solo que en esta mañana le voy a pedir a los músicos que pasen.